Buenas tardes, profesor. ¿Qué opina de la contaminación sonora? La contaminación sonora es algo que la gente no se da cuenta el daño que le hace, porque cree que es un sonido fuerte nada más, pero desgraciadamente los sonidos, los ruidos, mejor dicho, porque el sonido no es, o sea, el ruido es un sonido que no es armónico. Genera una serie de daños psicológicos y biológicos. Por ejemplo, hay gente que no se da cuenta o que no tiene conocimiento que con sonidos fuertes los hombres pueden llegar a ser impotentes, por ejemplo. Se han hecho estudios que, por decirte, los motociclistas que usan muchos años su moto con escape libre tienen un sonido fuerte constantemente en el oído y no se dan cuenta que les puede bajar, por ejemplo, la potencia sexual, por ejemplo. O, por decirte, se pueden generar daños psicológicos o auditivos permanentes. Cuando los sonidos sobrepasan una cantidad de decibeles, sobre todo cuando están arriba de los 110, 120 decibeles, la gente no es consciente de que eso le puede generar un daño auditivo permanente. ¿Qué significa daño auditivo? Significa que te va bajando el nivel, la capacidad de escuchar que tienes, y cada vez vas a escuchar menos frecuencias. Entonces no vas a escuchar nítido los sonidos, ni vas a poder identificar las palabras, y te vas a ir volviendo sordo, y eso es irreversible. Aparte te puede generar estrés, te genera también daños psicológicos y psicosomáticos. O sea, daños que son psicológicos que te afectan el organismo. Te pueden afectar distintos órganos también. Eso es lo que la gente no entiende. Entonces, la contaminación sonora se da, por ejemplo, muy fuerte en las avenidas, en los ruidos de fábricas, en las bocinas, los gritos de los choferes de combi, de los jaladores de combi, mejor dicho. Se puede dar en zonas, por decirte, cuando hablas de aislamiento acústico, por decirte, en un aula no debería escucharse lo que sucede afuera, ni afuera debería escucharse lo que sucede adentro, y la mayor parte de aulas o lugares donde se trabaja no se toma en cuenta esas características, esas condiciones que deberían de tener. Entonces, básicamente, para controlar esa contaminación sonora, debería de tomarse en cuenta en el diseño de los espacios donde se trabaja, se debería tomar en cuenta el aislamiento acústico. O sea, ¿usted cree que una posible solución podría ser esa? Claro, una posible solución sería de que se difunda el daño que producen los ruidos, el daño psicológico y físico que producen los ruidos. La gente, al ser consciente de esto, yo creo que podría tomar medidas tecnológicas y preventivas para que no suceda esto, ¿no? Ahora, hay diferentes grados de contaminación acústica, ¿no? Desde que no te dejen escuchar una clase hasta un ruido que te pueda volver loco, ¿no? Claro. Por ejemplo, se ha dado caso, por decirte, si tú vives cerca de una fábrica y hay un motor constante en tu casa, nunca vas a poder descansar, porque tu cerebro nunca va a dormir, porque el ruido lo va a mantener despierto y tú no te das cuenta, no sabes qué pasa, por qué te despiertas cansado, de mal humor, con rabia, ¿por qué? Claro, eso por ejemplo pasa en el tráfico, por ejemplo, cuando las personas empiezan a tocar, como que se estresan. Claro, ¿qué pasa cuando tú estás manejando 2, 3 horas en tu carro por las grandes avenidas? Claro. ¿Cómo llegas a tu casa? Agarrotado, con las manos apretadas, la mente cansada, el cuerpo cansado, porque estás tenso, ahí aguantando. ¿Por qué? Porque el ruido te ha hecho sentir eso. Y la gente no sabe, no dice, el tráfico no, es el ruido del tráfico. Claro. ¿No? Entonces, una de las maneras es no escuchar. O sea, ¿cómo curarte la contaminación? Es eliminar el ruido. Para eliminarlo tiene que haber aislamiento acústico. Como le decía, ¿qué opina usted sobre el uso de los auriculares cuando los jóvenes están en el carro? Ya, eso es algo que desgraciadamente no se les informa, pero ese es uno de los daños peores que se pueden hacer. Mira, el sonido es una onda de presión, en el aire. ¿Y cómo funciona el oído humano? Se mueve el tímpano porque los empuja el aire. Si yo dentro del conducto auditivo pongo un parlante, no va a haber ningún escape de aire
y va a hacer que el tímpano empiece a funcionar al máximo. Si le subo mucho volumen, el tímpano va a vibrar de una manera fuertísima. Entonces el tímpano es una membrana que está conectada con los huesecitos que hay adentro y que se conectan con el caracol. Adentro del caracol hay unos cilios, hay unas células ciliadas que son como, los cilios son unos pelitos que están metidos en el caracol, que está adentro hay un líquido que se llama líquido linfático, que se mueve con la vibración del sonido que hace el aire. Y estos pelitos, cuando vibran a mucho volumen, se van quebrando. Y estos pelitos son los responsables de convertir esa vibración, ese movimiento, en impulsos eléctricos que van al cerebro. En el cerebro, ese impulso eléctrico que viene por el nervio auditivo se convierte en una sensación que el cerebro dice, ah, sonido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes estos auriculares, se mueve el tímpano y el tímpano va perdiendo elasticidad. Es como tener, digamos, una redondelita de caucho que yo le empiezo a empujar. O por ejemplo, un ejemplo más fácil, tú agarras un globo y lo inflas y lo desinflas. Lo vuelves a inflar, lo vuelves a desinflar, lo vuelves a inflar, lo vuelves a desinflar. ¿Cómo queda el caucho después? Todo estirado, ¿no es cierto? Pierde su elasticidad, ¿no es verdad? Claro. Lo mismo pasa con el tímpano. Con el auricular o el sonido muy fuerte, no tiene que ser auricular. Yo, de escuchar un sonido muy fuerte, como a veces pone en la combi, por ejemplo, el sonido fuertazo, el mismo sonido motor, la bocina, el grito conductor, todos esos son sonidos fuertes que exceden lo que aguanta la elasticidad del tímpano, entonces se va a ir cediendo. Por otro lado, además de que el tímpano pierde elasticidad, los cilios, o sea, los pelitos que hay dentro del caracol del oído, se van rompiendo. Y cada vez que se rompe uno, es una frecuencia menos que escuchas. Entonces, si ya normalmente con el pasar del tiempo, cada 10 años más o menos, se pierden 2 kilohertz de escucha, con el hecho de usar los auriculares, es como si tú estuvieras envejeciendo tu oído. Entonces un joven de 20 años que está acostumbrado a escuchar muy fuerte los auriculares, tiene un oído de un señor de 80 años. ¿Por qué? Porque se le han roto los pelitos y ya no captan las vibraciones. Claro. Y el tímpano se ha puesto todo arrugado y ya no vibra como debería vibrar. Entonces ya no escuchas. Y poco a poco vas escuchando menos y ya no escuchas, te vuelves sordo. Ahora, cuando el ruido ya es muy fuerte, el tímpano vibra de tal manera que se rompe y hasta sangra. Y eso ya es irreparable. Por ejemplo, escuchar un concierto de rock más de 8 horas te puede dejar un daño irreparable. Por eso que a veces, no sé si les ha pasado, cuando ustedes se dan cuenta, cuando regresas de una fiesta que has estado con la bulla ahí, claro, la música, como que te sientes a tapado. la hora que duermes, sientes tapado o sientes un pitito. Eso es la fatiga del oído, ese pitito. Son los huesitos que están vibrando así sueltos, porque demasiado sonido los ha dejado vibrando así. Un sonido muy fuerte así, si lo escuchas más de 8 horas seguidas, ya te puede hacer un daño irreparable. O sea, ya no hay vuelta atrás, pues ya se rompieron los pelitos y ya el tímpano se estiró. Y en Lima, o sea, el problema de la contaminación, o sea, los ruidos más fuertes, ¿cuál crees que sería? Mira, el problema en Lima es que no hay conciencia de la contaminación de ruido. O sea, la contaminación sonora no se ha difundido como problema. Empecemos por difundir que es un problema de contaminación sonora. Entonces el problema es que Lima es una ciudad muy ruidosa. ¿Por qué? Porque nadie sabe que el ruido hace daño. Entonces, si tú tocas claxon no te ponen multa. En otros países te ponen multa por tocar claxon. En las mismas obras también, cuando... Las mismas obras de construcción, las fábricas, nadie se preocupa por el ruido. Se preocupa de que no se incendie, de que la gente salga, de que haya luz, de que haya agua, de que haya teléfono, pero nadie se preocupa del ruido. Y el ruido es lo que genera violencia, genera estrés, genera tensión, genera cansancio mental, cansancio físico. Pero la gente no lo sabe. Entonces, como no lo sabe, nadie se cuida. Si la gente supiera que te hace daño andar caminando con un auricular tan fuerte, no lo usarían tan fuerte, pondrían volumen más bajo. Claro. Si la gente supiera que hay ruido en la ciudad, que las combis, que los autos, que las bocinas, uno de los
peores cosas que hay en Lima son las bocinas. Las bocinas y los ruidos, los motores, los escapes libres, las motos, los cobradores que gritan, todo eso suma y suben los decibeles del nivel sonoro y eso es lo que te intoxica. Bueno, profesor, eso sería todo.